Capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos Contribuciones a los creyentes en Jerusalén. Y bueno, el título es muy importante y debido a un punto que vamos a analizar precisamente derivado del texto que vamos a leer en este capítulo. Así es de que pues bueno, como les comentaba, finalmente estamos llegando ya al final de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vemos que después se dan cuenta, es algo muy importante, después de haber abordado el tema de la resurrección de los muertos, ¿sí? En el capítulo 15, el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección de los muertos, un tema profundo que nos llevó 4 sesiones, 4 importantes sesiones, muy sustanciosas, un aspecto que nos llevó a la confirmación de la vida eterna por causa de la resurrección de Yeshua, por causa de la resurrección de Yeshua. Ahora, Pablo, en este capítulo 16, se enfoca en el tema de la misericordia, ¿sí? Y el amor al prójimo. Y esto debido a la respuesta a las preguntas que él está haciendo, a las preguntas que le enviaron a los corintios. Porque en este capítulo habla de Pablo de la ofrenda para los pobres de la iglesia que se encontraban en Jerusalén. Y bueno, algunos pudieran pensar en un momento dado que Pablo cambió de manera radical el tema después de haber hablado de la resurrección de Yeshua. Sin embargo, si lo analizamos con detenimiento, no es así. Por el contrario, Pablo, al abordar el tema de la ayuda a los pobres, al mismo tiempo, Pablo está en su respuesta, está probando la condición espiritual en que se encontraban los corintios. Porque una de las implicaciones más importantes de la resurrección de los muertos, ya lo analizamos, pues tiene que ver con qué, con las obras de justicia. Las obras de justicia que serán juzgadas cuando el Señor regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ello, el veredicto acerca de si nuestros nombres se encontrarán inscritos en el libro de la vida. Entonces, bajo esta perspectiva, entendemos que la ayuda a los pobres del pueblo de Dios se encuentra totalmente vinculada directamente con el corazón de Dios, conforme a la doctrina de Yeshua. Según sus propias palabras, según las propias palabras de Yeshua, cuando llegue este tiempo, el tiempo del juicio a las naciones. Es así como se le conoce en la escritura. Mateo capítulo 25. No te desconectes de todo lo que analizamos en el tema de la resurrección de los muertos, ¿sí? De la muerte segunda, de quienes están inscritos en el libro de la vida, quienes no, etcétera, etcétera. Y en este momento, Pablo da una respuesta a los corintios relacionada directamente con el tema económico, con el aspecto práctico. O sea, como que te desciende de un golpe y poner los pies en la tierra, pero realmente no se está desvinculando, está totalmente relacionado. Mateo capítulo 25, a partir del verso 31. Fíjate, dice, y estamos hablando de las palabras del maestro de Yeshua, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, el juicio de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí dice quiénes estarán en este aspecto.
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististeis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Esta pregunta, este cuestionamiento que harán los justos, ¿por qué crees tú que va a ser? ¿Por qué crees que se establece de esta manera? Precisamente porque los justos, aquel que es justo de corazón y de sinceridad, no espera recompensa y tampoco está seguro, no vive con una seguridad de que lo bueno que hace ya tiene una garantía o una recompensa ganada. De ninguna manera. Por eso no se explica. Pero entonces el Señor responde. Dice, um, dice, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, y esto es muy importante, a mí lo hiciste. ¿A quién se está refiriendo cuando dijo Jesucristo a cualquiera de mis hermanos más pequeños? A los más débiles. A los más débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo el texto. Te está diciendo literalmente, dice, cuando te vimos hambriento, cuando te sustentamos, cuando te dimos sediento y te dimos de beber. Está hablando de los pobres, materialmente hablando. Por eso podemos entender que esto que vamos a ver, analizar aquí en este capítulo 16 de Primera de Corintios, no está desconectado del capítulo 15, el tema de la resurrección de los muertos, sino tiene todo que ver. Solo que Pablo aquí en este momento está diciendo, bueno, el reino que tú anhelas, el reino eterno, está totalmente vinculado con lo que tú hagas aquí en la vida práctica diaria con tu prójimo, respecto a tu prójimo. Ahí tú estás escribiendo tu libro en el libro de la vida. Literal. Entonces, por esa razón, Yeshua lo dice así. A mí me lo hiciste siempre que lo hiciste con estos más pequeños. Y en este momento, imagínate que a los corintios les estaba diciendo Yeshua, por cuanto a que van a apoyar a estos mis hermanos más pequeños, los de Jerusalén, los creyentes en Yeshua, que estaban en Jerusalén, sus hermanos más pequeños, los pobres. Entonces dice, pues por cuanto van a hacer esto, lo van a hacer conmigo. Así es de que imagínate, y bueno, lo contrario, ¿no? Diciendo en relación a aquellos que no lo hicieron o que se negaron a hacerlo, y que hoy en día igual, que se niegan a hacerlo, que se niegan a apoyar a los pobres, que voltean su mirada, simplemente ignoran la necesidad de otros. Entonces, dice el Señor, así lo estás haciendo conmigo. Tú estás hoy, podría decirse que hoy mismo tú estás escribiendo eh, tu destino con relación a la vida eterna. De manera que en la medida en que nosotros amemos a aquellos que el Señor llamó pequeños, el Rey lo tomará para sí. Y de igual manera, cuando nos neguemos a ayudarles, a estos más pequeños, también el Señor lo tomará para sí. Dice el verso 1 de 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Bueno, estos pasajes aquí
que se haga de estas contribuciones llamadas ofrendas. En algunos pasajes se hablan del testimonio de los hermanos de la fe. Dice Hechos capítulo 11, verso 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y esto tiene que ver precisamente, y vemos que se habla de profetas. Aquí en ese tiempo aún todavía el Espíritu de Dios estaba anunciando por parte de las personas profecía en eventos que estaban por suceder. Y Ágabo fue uno de ellos. Dice, incluso este mismo Ágabo, él habló acerca del padecimiento que tendría Pablo en Jerusalén. Y por esa razón le pedían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Sin embargo, Pablo dijo, tengo que ir. Es mi propósito. Así de que este Ágabo se describe en dos ocasiones, cuando menos, en la escritura, en el libro de los Hechos, cuando habla de y habla de esto, dice, habla dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió, y aquí está la confirmación de que efectivamente fue un profeta. Exactamente. ¿Por qué? Porque sucedió. En tiempo de Claudio, esta gran tiempo de hambre. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y aquí un punto bien importante que tú como estudiante tienes que comenzar ya con lo que tienes que familiarizarte como estudiante. ¿En qué sentido? Probablemente te ha sucedido que te encuentras identificado con el pueblo judío de hoy en día, el pueblo ortodoxo. Aquellos que no creen en Jesucristo, que niegan a Yeshua, que lo tienen por hijo de Satanás, Belcebú, etcétera, etcétera. Tantas ofensas, blasfemias que dicen de Yeshua. Y hablo del pueblo judío ortodoxo. Tú no te puedes identificar con ellos, primeramente por esa razón. ¿Por qué? Porque tú sí crees, tú sí crees en el Hijo de Dios, ellos no. Pero otro aspecto también importante que tú tienes que observar en las propias escrituras es que estos judíos, el pueblo judío con el que sí en un momento dado debes identificarte es con todos aquellos que sí creyeron. Si tú te das cuenta, el apoyo que venían de otras naciones para Jerusalén, para Judea, era para los hermanos en la fe, aquellos que creían en Yeshua. Y aquí se describe con claridad, dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Si está hablando de esta manera de los hermanos que habitaban en Judea, no se podría referir a aquellos judíos que organizaron la persecución de los creyentes en Yeshua. Porque recordemos que la persecución de los creyentes en Yeshua comenzó por los propios judíos, líderes judíos, que no creyeron en Yeshua, y que incluso esto generó que los creyentes en Yeshua se dispersaran hacia otras naciones, tuvieran que incluso que salir de Israel. Y dice el verso 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dice Romanos 15, verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Y aquí se utiliza la palabra ofrenda. Dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una vez más. Dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, también
deben también ellos ministrarles de los materiales. Una vez más, ¿de qué está hablando? Recordemos que la salvación viene de los judíos, ¿ok? Pero cuando se dice esto, habla de la tribu de Judá, sin considerar específicamente aquellos líderes judíos que rechazaron a Yeshua, sino de la tribu de Judá, es decir, hablando del linaje de David. La salvación viene de los judíos. A eso se refirió. ¿Por qué? Porque Yeshua vendría de la tribu de Judá. ¿Ok? En ese sentido. Y en ese mismo sentido es cuando tú debes de entender esto, cuando dice Pablo, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, los extranjeros, han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales. ¿Cuáles bienes espirituales? Por causa de Jesucristo. Porque de Judá viene la salvación, de Yeshua. Dice, de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí? Deben corresponder en gratitud, por supuesto. ¿Por qué? Y bueno, está hablando claramente aquí Pablo de cuáles bienes espirituales que estaban recibiendo. Toda esta disertación, esta enseñanza, todo este evangelio que estaba llevando Pablo, nada más y nada menos, ¿de parte de quién? Estaba llevando el nombre de Yeshua. Ese fue el ministerio de Pablo. Entonces, ¿de qué está hablando? De los bienes. ¿Cuáles bienes espirituales? Pues toda esta enseñanza que Pablo estaba dándoles a todas estas personas extranjeras en otras naciones. Ahora bien, un aspecto que resulta muy importante aclararlo, es el tema del concepto. El concepto acerca de las ofrendas. Y porque normalmente cualquier creyente, al hablar de ofrendas o escuchar de las ofrendas, hay muchos que no conocen o no hacen diferencia de los conceptos bíblicos y normalmente se usan de forma indistinta para llamar ofrenda a aquellos apoyos o contribuciones que se hacen a los pobres o a algún ministerio incluso. Normalmente se estila o se acostumbra decir una ofrenda, ¿sí? Lamentablemente esta falta de distinción de conceptos acá en tu mente ha sido utilizada por los mercaderes del evangelio, aquellos que abusan para aprovecharse de las ovejas y permaneciendo sacando provecho de esta ignorancia o esta falta de distinción que las personas no tienen, de la cual no tienen conciencia. Y que en un momento dado es necesario que aclaremos. Y ahorita les va a quedar muy claro por qué es necesario que tú como estudiante de las escrituras comiences tú a habituarte a los conceptos correctos. La palabra ofrenda, ¿de dónde nace? Originalmente, ¿de dónde nace? Bíblicamente hablando, es usada en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Sí? Para establecer todo el tema del sistema sacrificial. Bueno, desde Abraham también. Desde antes, desde Abel. ¿Sí? O sea, entonces debemos entender esto, ¿sí? Porque la palabra como tal, la palabra ofrenda, tiene que ver con todos estos rituales mediante los cuales el pueblo debía manifestar honra y gratitud a Dios por su bendición y en otras ocasiones por causa de necesidad de la expiación de pecados, ya a partir de Levítico. Entonces, sí es importante establecer esta diferencia. La palabra ofrenda en el hebreo, que es la palabra original
utilizada bíblicamente hablando es la palabra terumá, que se traduce literalmente como ofrecer, enaltecer, poner encima como sacrificio. Entonces la palabra original hebrea, que es terumá, no se traduce como ofrenda. ¿Ok? La palabra ofrenda en el hebreo, que se utiliza en tu traducción, pero que en el hebreo original es la palabra terumá. Entonces aquí lo interesante es el concepto. Cuando, tú en tu mente, cuando hables o escuches de una ofrenda, tiene que ver con algo que ya no tiene aplicación hoy en día. Ofrecer o enaltecer, poner encima de en un sacrificio. Ahora bien, ¿dónde viene el problema? Bueno, que a partir del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento esta palabra ofrenda se utiliza eh, como se utiliza aquí en el primer versículo del capítulo 16 de Primera de Corintios. Y en el griego es la palabra logeia o logía, que se traduce como contribución. Nada que ver con el concepto original del Antiguo Testamento. Original, o sea, entonces se traduce como contribución. Así es de que independientemente de que en la traducción veamos que se habla de ofrendas, ya en todo el Nuevo Testamento, tú vas a leer y vas a escuchar, te vas a dar cuenta que se habla de ofrendas. Cuando se trataba de apoyar a los pobres, considerando que en realidad pues no tiene nada que ver el concepto original de ofrenda, ¿sí? Hablando del sistema sacrificial, que se vincula directamente, entonces tú te vas a dar cuenta de esa diferencia. Y ahora bien, ¿por qué es importante hacer esta diferencia? Porque normalmente los errores conceptuales que normalmente tenemos, ¿sí? al hablar o simplemente poner en práctica aspectos de nuestra fe, en muchas ocasiones son utilizados maliciosamente por estas gentes que se aprovechan. ¿Por qué? Porque hoy en día te hablan de la ofrenda, te hablan indistintamente, te dicen de la ofrenda que hay que ofrendar a su ministerio, que esto, que el otro, y que el diezmo, y lo toman de la misma manera, porque el diezmo es una ofrenda. Fíjate qué delicado. El diezmo es una ofrenda. Tú puedes leer ahí el capítulo 18 de Levítico y te vas a dar cuenta que la ofrenda, el diezmo, perdón, es una ofrenda, se describe como una ofrenda, tal cual. Entonces, no puedes, no, tú como estudiante de las escrituras debes comenzar a cambiar este aspecto, ¿sí? Y siempre que tú decidas apoyar a los pobres, o siempre que tú decidas apoyar un ministerio, el que tú quieras, por lo que tú decidas, llámale contribución, llámale apoyo, llámale como tú quieras, pero no le llames ofrenda para que comiences a habituarte y comiences a habituar a los demás, a otras personas, a utilizar el concepto correcto. Porque, ¿qué diferencia hay cuando tú hablas de una contribución, pero no le dices ofrenda? Pero cuando le dices ofrenda, tu mente de inmediato se va al tema de las ofrendas que se hacían en el templo. Y esa es la razón por la cual muchos líderes hoy en día dicen, no, pues es que este ministerio es como el templo, es como el tabernáculo, y vengan las ofrendas y los diezmos, porque yo les estoy enseñando, o sea, una serie de tonterías que no tienen ningún sentido. Pero parte también tiene que ver mucho la falsa concepción de hoy en día que se tiene de este tema. Entonces, lo más correcto como consejo es que tú le llames contribución, que le llames apoyo, que le llames, no sé, de la manera que tú quieras llamarle, pero no le llames ofrenda,
utilizando el concepto bíblico que solo debe aplicar exclusivamente para el tema que ya no tiene vigencia hoy en día, que es las ofrendas que se hacían en el templo. ¿Okay? Así que, y por otro lado, pues este principio que aplica el apóstol Pablo, en realidad es uno de los aspectos más importantes de la iglesia de Jesucristo, por supuesto, en todo el mundo, a través de los ministerios, a través de los grupos, a través de las congregaciones que se están formando con el propósito primordial de honrar al Padre. ¿Por qué? Porque la iglesia de Yeshua en general tiene la responsabilidad de ayudar a los hermanos que verdaderamente estén pasando por necesidad. Eso es uno de los aspectos más importantes, y que por supuesto, como lo estamos analizando, te vinculan con la vida eterna. Porque todos aquellos que lo hagan de sinceridad, con corazón agradecido a Dios por lo que han recibido, creen que van a recibir su recompensa del Señor. Así es de que no evites mirar a la necesidad de tus hermanos, aquellos que tengan necesidad, o incluso, o sea, por supuesto que solo tienes que mirar a los de tu fe, primordialmente hablando, pero incluso gente que no sea de tu fe incluso, pero que tú veas que están en necesidad, si tienes la oportunidad de hacerlo, no omitas hacerlo, porque el Señor, al final de cuentas, mira con buenos ojos el corazón con el que tú lo haces. Y dice el verso 2, de ahí de 1 Corintios 16, dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es uno de los pasajes que es usado por la iglesia cristiana para afirmar que los creyentes en Yeshua cambiaron el día de reposo, el día dedicado al Señor, para adorarle en el primer día de la semana, que es el domingo. Sin embargo, como ya lo hemos estudiado, en realidad este cambio de día, de acuerdo a los registros históricos, se debió a los cambios ejercidos por la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Que decidieron por causas de conveniencia económica cambiar el día sábado por el domingo, prohibiendo incluso que los creyentes continuaran guardando el día de reposo, conforme fue establecido por Dios en la ley que dio a Moisés. Además de que no existe ningún registro histórico que apoye la postura de que efectivamente Dios haya cambiado el día, de ninguna manera. Quienes han comenzado a guardar el día de reposo, por otro lado, también han comprendido entonces que en el día santo del Señor no se deben atender asuntos de finanzas. Sí, es uno de los aspectos que vas aprendiendo en el día de reposo, conforme las reglas que la propia Biblia, la propia escritura, la propia ley de Moisés te va describiendo, sin ningún tipo de interpretación. Entonces, el manejo de las finanzas pues implicaba, por implicaciones naturales, transgrede el día de reposo, porque te estás ocupando de los aspectos económicos, porque tienes que hacer cuentas, tienes que andar pensando en cuánto en producir o lo que has producido, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Por esa razón, no se dé, por eso Pablo a propósito está hablando del primer día de la semana, es decir, el sábado en la noche, ya que terminó el día de reposo. ¿Todavía están reunidos? Ok, entonces pónganse a hacer cuentas. A ver, ¿cómo te fue en la semana? ¿Y cuánto puedes contribuir para los hermanos que están en necesidad? Está bien, pero no ocupar el día de reposo para eso, pues ¿cómo crees? Por eso es muy claro el texto que dice Pablo en el primer día de la semana.
Hay otros textos en donde podemos confirmar esto, que en el primer día de la semana Pablo continuaba hablando y ya era de noche, estaban las lámparas encendidas ya después del Shabbat. ¿Por qué? Precisamente porque Pablo continuaba. Imagínate que tuvieras a Pablo enfrente hablándote del mensaje de este hermoso evangelio y termina el día de reposo y a ti no te importa, tú continúas escuchando. Y es así que aquel joven se cayó del segundo piso porque se quedó dormido. Pero hablando del primer día de la semana, pues ya era de noche, es decir, terminando el día de reposo, 7, 8 de la noche, continuaba Pablo disertando. Así es que hay evidencia en la escritura de este tema sin ningún problema. De manera que cada primer día de la semana, al término de cada día de reposo, los integrantes de la congregación debían apartar algo según hubiesen prosperado. Y resulta interesante que Pablo no habla de diezmos, si te das cuenta. ¿Verdad que no? No habla de diezmos para tal efecto. Y la razón es porque los diezmos, de acuerdo a la ley de Moisés, tenían el propósito específico de la manutención de los levitas. Recordemos que todavía estaba en pie el templo en Jerusalén. De manera que este es uno de los muchos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento que nos confirman que los apóstoles jamás pretendieron usurpar el lugar especial que Dios le dio a los levitas hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas. Y esto ya lo vimos, es decir, hasta el tiempo que ellos cumplieran con su ministerio, con el propósito de su ministerio aquí en la tierra. Y esto fue a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. Así es de que, en ese sentido, es que podemos nosotros entender todas las ocasiones en que se trataba el tema de los dineros de las comunidades de los creyentes en Yeshua, habiendo entendido que la forma y el lugar en que se adoraría al Señor ya no sería exclusivo de Jerusalén y del templo, sino en todo lugar en donde se adore al Señor en espíritu y en verdad. Y esto el Señor se lo dijo a la samaritana. Dice Juan 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, está hablando de él mismo, lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? No está diciendo la salvación viene del liderazgo judío de los fariseos, de la tribu de Judá. Y esto implicaba, por supuesto, a los millares que creyeron en Jesucristo. La salvación viene de los judíos, está hablando de él mismo, del linaje de David. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es de que, ¿qué es lo que le dijo Yeshua a esta mujer? Lo que le dijo es muy simple. Todo el tema de la adoración a Dios que se hace a través de la honra, que puede ser por muchos medios, ya no iba a ser exclusivo de Jerusalén ni del templo, sino de cualquiera que estuviera en cualquier parte del mundo y que tuviera esto en su corazón, de honrar al Padre. ¿A través de qué? A través de todo esto que estamos viendo precisamente y que Pablo estaba instruyendo, orientando a los corintios para decirles de qué manera el Señor se iba a agradar de ellos.
Entonces es necesario dejar en claro, por supuesto, que los conceptos originales de diezmos y ofrendas que se establecieron en la ley de Moisés no serían en ninguna manera ocupados por los apóstoles para hablar del tema de los dineros tratándose de la ayuda a los pobres, los huérfanos, las viudas o incluso apoyo a sus propios ministerios que ellos estaban ejerciendo. Sin embargo, de acuerdo al autor de la carta a los hebreos, la enseñanza didáctica, ¿sí?, acerca de la ayuda de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, que fue establecida a través del sistema sacrificial, porque recordemos que en la Torá se habla precisamente de estas ofrendas que tenían el propósito también para apoyar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, que fue establecida en el sistema sacrificial, continuaría cumpliéndose, pero ahora bajo la perspectiva del nuevo pacto, como escribió la carta a los hebreos, y conforme al culto racional de todo creyente el que se estaría escribiendo, continuaría escribiendo la ley en todos estos nuevos creyentes a partir de Yeshua, pero en sus mentes y en sus corazones, conformando la gratitud de todo creyente. Y por supuesto, por causa de la obra del Espíritu de la Santidad en nuestras vidas. Así es de que de ninguna manera podemos decir que la ley de Moisés ya no tiene efecto. No, por supuesto que sí, solo que ha sido transformada en su forma de cumplir. Y esto, pues por supuesto que lo hemos estado analizando ya últimamente. Y en su petición, Pablo les dice a los corintios que estas contribuciones para los pobres de Jerusalén se recojan antes de que él llegue. Y es lógico porque lo que no quería Pablo es que las personas cayeran en el error de llamar la atención al dar mayores contribuciones, solo porque Pablo, como líder, se encontraba frente a ellos. Esto lamentablemente es una característica de muchos religiosos que buscan quedar bien frente a un líder. Seguramente tú te has dado cuenta de eso. Hay muchas personas que siempre quieren quedar bien. Recordemos lo que sucedió con Ananías y Zafira, ¿sí?, quienes queriendo aparentar una bondad que no era propia ni sincera, lamentablemente murieron por causa de su pecado. Hechos capítulo 5, verso 1, fíjate, vamos a recordar lo que sucedió. Y quizás por esta razón Pablo está evitando que los corintios llegaran a caer en un error así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Por supuesto, o sea, era de él, no tenía obligación. Le está diciendo Pablo, no tenías obligación, nadie te está obligando, pero estás diciendo una mentira, estás diciendo que el precio de la heredad en total ahí estaba y no era cierto, ya habían sustraído una cantidad de dinero. Dice, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Así es de que imagínate, terrible, terrible lo que sucedió. ¿Y qué actitud fue esta por parte de Ananías y Zafira? Pues bueno, una actitud de querer aparentar lo que no era. De simple y sencillamente con dar una contribución ya era bueno, pero lo que se está exponiendo aquí era lo que había en su corazón, lo que había en su corazón de este matrimonio. ¿Qué había en su corazón? Querían ser vistos por los demás. Querían ser vistos por los demás. Un pecado de Satanás. Querían la alabanza de los hombres. La misericordia en favor de nuestros hermanos debe ser ejercida con mucho honor, pero al mismo tiempo con mucha prudencia, procurando no avergonzar a quien se beneficia y sin hacer alarde ni tocar trompeta para llamar la atención de los demás, para que vean cuánto pretendemos hacer misericordia. Eso era lo justo lo que juzgó y criticó como hipócritas Jesucristo a los líderes judíos. Porque en el más triste de los casos, la pureza de una intención como esta se mancha. Y el Señor no lo va a tomar en cuenta porque quien hace eso, pues ya ha obtenido su recompensa, la alabanza de los hombres y no de Dios. Dice el verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y bueno, como vemos aquí en este versículo, la traducción ya ocupa la palabra donativo. ¿Te das cuenta? Primero se habla de ofrenda y aquí se habla de donativo. Esto es el error que podríamos considerar en traducciones. ¿Por qué? Porque está hablando de lo mismo, sin embargo se utiliza un concepto distinto. Y aquí este concepto es más apropiado, el concepto donativo. ¿Ok? Y ya no ofrenda. Entonces, hay una gran diferencia, ¿verdad? Y yo espero que como estudiantes comencemos ya a aplicar estos conceptos de forma que hagamos diferencia entre lo que es ofrenda, que es netamente un concepto bíblico relacionado con el sistema sacrificial, y pues, contribuciones, donativos, etcétera, etcétera. Verso 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Por aquí aprendemos otro principio de mucho valor que Pablo nos está dando. Pablo pidió que se designaran personas propias de la comunidad de Corintio para entregar personalmente los donativos a los creyentes de Jerusalén. Y lo que buscaba Pablo con esta forma de manejar las contribuciones de la comunidad, ¿qué fue? Él buscaba ser irreprochable, cuidaba mucho ese tema, Pablo. Totalmente transparente en asuntos que tenían que ver con el dinero. Y la razón también tenía que ver con los reclamos que Yeshua hizo al liderazgo judío, lo cual ya había generado mucha desconfianza en el pueblo acerca del manejo de los dineros por parte de los líderes judíos, quienes aprovechándose de su investidura, pues ellos aprovechaban del pueblo y siempre pedían, siempre que podían ellos, hacían uso indebido incluso de la propia ley para sacar provecho para sí mismos. Dice Marcos 7, verso 9, a partir del verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta con que un hombre diga al padre, es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera yo ayudarte. Así es que no te voy a ayudar, papá o mamá, te quedas con hambre. Porque lo tengo que llevar al templo. Imagínate, qué absurdo.
y no le dejáis hacer más por vuestro padre o por vuestra madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagínate, imagínate. Bueno, ¿eso ya cambió? No, no ha cambiado. El problema es más grande porque no, ahora no solamente ya se trata de los judíos, ¿no? Que estaba criticando, el líder de los judíos que estaba hablando de Yeshua aquí, no, sino se pasó al cristianismo y ahora las raíces hebreas. Ya te comparten un mensajito y abajito ya te están poniendo ahí, dona aquí, dónale aquí, apórtale aquí. Ya, ¿te gustó el mensaje? Ah, págale, paga tu contribución. Oye, pues espérate tantito, déjalo respirar. Cuando menos que saboreen el mensaje, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. Vean cómo Pablo tenía este cuidado tan prudente, tan meticuloso en el tema del que él sabía de antemano que era un tema delicado, el tema de los dineros. Designen a gente, no, no me lo den a mí. Ya, imagínate, me lo llevo yo solito y pues, ya yo hago manejo y teje y maneje. No, designen personas de confianza de ustedes para que ellos sean los que lleven. Y si es necesario que yo vaya, pues bueno, van conmigo. Pero si no, vayan. Aquí vemos que Pablo no da por hecho que él los iba a acompañar. A los que habían designado para llevar la contribución a Jerusalén, precisamente cuidando de no ser protagonista del favor, ¿sí? De la manifestación de amor de los corintios para los hermanos de Jerusalén. Él quería que fuera transparente, que los hermanos de Jerusalén no vieran a Pablo como protagonista, sino que vieran a los propios hermanos, una representación de la comunidad de Corinto, que dijeran, estos nos están ayudando, están manifestando su amor. Es así como debemos tener mucho cuidado de manejar las cosas. No ser protagonistas, no andar buscando ser protagonistas de las buenas obras de otros. Y sobre todo, pues imagínate el tema del dinero, ¿no? Así es de que, bueno, allá tú, si haces caso a las campanitas que te ponen ahí, ¿cómo le llaman? ¿Stickers? A los, el botón para donativo en cada mensaje que te comparten. Qué vergüenza. Qué falta de gozo, ¿no? Es el gozo de compartir el mensaje, el evangelio. El gozo de compartir el evangelio no te permite hacer ese tipo de cosas. No tienes tiempo, no tienes en tu mente eso. ¿Y por qué? Porque eso lo hace el Espíritu de Dios en el corazón de las personas, simplemente por gratitud. No necesitas andárselo recordando a la gente todo el tiempo. Si Dios te ha llamado a compartir el mensaje el mensaje que Él quiere que continúe fluyendo en este mundo, no lo manches con algo tan material, tan... No, yo no digo que el dinero no sea importante, por supuesto que es importante, pero ya hemos aprendido cómo es que el Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas. Lo hemos aprendido, lo estamos constatando, lo confirmamos y somos testigos fieles del corazón agradecido de las personas, que no necesitan, que no han necesitado en ningún momento de que todo el tiempo les estén ahí molestando, cansando, con donativos, o diciéndoles en su cara, eh, son como los leprosos que no regresan a agradecer. Qué vergüenza.
Qué vergüenza, no, no, no debería de ser eso, porque pues, ¿dónde queda entonces tu ministerio, tu servicio? Aprendamos de los apóstoles, aprendamos de Pablo, aprendamos de Pedro, aprendamos de cómo ellos se manejaron, con qué corazón, con qué transparencia ellos hicieron las cosas. Dice el verso 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir, a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Y fíjate cómo dice, si el Señor lo permite. Aquí otro principio, pues ese es otro principio importante también que Pablo nos comparte y que tiene que ver con esta conciencia de no asumir que tenemos el control total y absoluto de toda nuestra agenda. Por supuesto que es bueno hacer planes, claro que sí, pero siempre conscientes de que estos planes pueden ser modificados pues, por la voluntad de Dios. Por eso leemos que Pablo, al final de su deseo que expresa a los corintios, de estar con ellos un tiempo, termina con la expresión, si el Señor lo permite. Así debemos decir siempre, si el Señor lo permite. Recordemos aquella ocasión en que Pablo, queriendo predicar él en Asia, fíjate, ya tenía planes para ese gran proyecto, el Señor no lo dejó, no se lo permitió, porque en ese momento la voluntad de Dios era que predicara en Macedonia. Dice Hechos capítulo 16 a partir del verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero literalmente dice la escritura, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Una vez más. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estando en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Está escribiendo Lucas. Así de que, imagínate, pues eso es importante, ser conscientes de todo lo que hacemos, todo cuanto es nuestro plan puede ser cambiado por el Señor. Pero aquí fíjate qué importante es, fíjate, qué importante es tener el discernimiento espiritual para escuchar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quizás el Señor ya te dijo, no hagas esto. Ah, pero tú te encaprichas y empiezas a chillar y dices que tienes oposición. ¿Cómo? Ah, tenías la voluntad de tuviste un proyecto de hacerte no hacer lo que hicieron aquí los apóstoles en casas que se reunían, sino que, quisiste crearte una sinagoga, quisiste copiarle a los judíos. Hiciste una iglesia, o una sinagoga, como Keilah, como le quieras llamar. Empezaste y empezaste a tener problemas. En lugar de pensar que quizás no era la voluntad de Dios, porque no estabas cumpliendo el propósito de tu llamado en específico, sino un capricho tuyo, una idea que se te ocurrió, te empecinaste y seguiste. ¿Y qué crees? Ahora tienes que mantener ese proyecto, económicamente hablando, y te la pasas pidiendo dinero. Todo tiene una consecuencia. Tu necedad va a tener consecuencias. Todo por no escuchar la voluntad de Dios, todo por no seguir la sencillez de las enseñanzas de los apóstoles, como ellos enseñaban hasta en el campo, pues, al lado de un río, en tu casa. Invita a la gente a tu casa. Si tienes la oportunidad, adelante. Hace, no sé si fue hace 8 días, les comentaba,
Hermanos que nos han sugerido que tengamos, que creamos una congregación física, que rentemos un lugar, etcétera. ¿Sabes qué? No. Yo no quiero estar metido en andar con problemas para pagar la renta, pagar luz, pagar servicios de limpieza, pagar agua. O sea, porque todo eso se paga, nadie lo regala. Y yo tengo que andar cobrando al rato, imagínate. ¿Y qué? Tengo que andar disfrazando el evangelio. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque no hay de dónde. Tengamos mucho cuidado de equivocarnos. Miren, este tema de las iglesias, de las congregaciones, de tener lugares específicos, llama mucho la atención. Llama mucho la atención, por supuesto, quizás por la comodidad, pero todo eso implica manejos de dinero. Y tarde o temprano va a haber consecuencias, Compromisos. compromisos que al final de cuentas se estén teniendo complicaciones para poder cumplirlos. Yo no digo que no sea bueno, pero ¿saben qué? Mejor háganle como los judíos. Clarito, clarito. ¿Qué hicieron los judíos para poder sostener sinagogas, para poder sostener a los rabinos, para sostener Escuelas. económicamente a las yeshivas, etcétera? ¿Qué es lo que hicieron? Como vieron que ya no podían poner en práctica el tema de los diezmos y las ofrendas, porque ya no había templo, ellos fueron honestos, eso sí se lo reconozco al pueblo judío. ¿Qué dijeron? Pues vamos a crear una ley. Como se la pasan creando leyes, pues vamos a crear más leyes. Entonces, ahora vamos a crear una ley que establezca que toda persona que asista a una sinagoga tiene que aportar el 10% de sus ingresos para que nos ayude a pagar todo lo que debemos de pagar. Eso es honesto, eso se vale. Pero de antemano te están diciendo, es una ley que creamos, no es el diezmo. Y muchos que les gusta engañar a los que no saben, dicen, ahí está el diezmo, la ley del diezmo. Sí, no es el diezmo bíblico. Es el diezmo económico, le llaman contribuciones en dinero, literalmente. Chequenlo, ahí está, lo pueden encontrar en cualquier sitio serio de internet. Ustedes se van a dar cuenta que ahí está la ley que habla específicamente, que fue creada con ese propósito, para poder sostener eh, 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 congregaciones, eh, sinagogas, a los propios rabinos, etcétera. Pero ellos no engañan, ellos no engañan a su propio pueblo diciéndole, pues ahora ya no hay levitas, pero ahora somos nosotros y ahora traigan los diezmos para acá. Pues no. Ellos son conscientes de que el diezmo como tal y las ofrendas como tales, de acuerdo a la ley de Moisés, ya no pueden cumplirlas, ya no tienen forma. Sería deshonrar a Dios, sería una afrenta impresionante. Eso sí sería, imagínate, ellos mismos se estarían engañando. ¿Por qué? Porque si algo tiene el pueblo judío es que precisamente busca mucho está cumpliendo la ley, ¿no? Y bueno, así es de que, pues bueno, el consejo es ese, tener mucho cuidado con el tema de los dineros, ¿sí? Y no echar a perder tiempos hermosos que puedes compartir con los hermanos en la fe acerca de lo que el Señor nos está enseñando, lo que los apóstoles nos están enseñando a través de la palabra y disfrutemos con paz, con tranquilidad estos tiempos. Dice el verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto grande puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjate, en este pasaje vemos que Pablo habla de la cuarta fiesta anual bíblica. Está hablando de Pentecostés, la fiesta que acabamos de celebrar, que en el hebreo es Shavuot, ¿sí? También conocida como la fiesta de las semanas, que conforme al mandamiento se deben contar 7 semanas después del primer día de reposo de la fiesta de panes sin levadura. Y el día 50, la fiesta se guarda con un día de reposo. ¿Sí? Como vemos, Pablo pues no tenía ningún problema en cuanto a los días que celebraban
las fiestas debido a que jamás hubo conflicto. Jamás hubo conflicto con las fechas de las fiestas en que se celebraban en el templo. Ningún problema. Así es de que todo el tema de todas esas teorías que hoy salen resultan acerca de que de repente se separan ahora hasta 15 días, creo, 2 semanas, no sé, o una semana. Pues bueno, habría que atender estos pasajes, ¿no? En donde es muy simple cómo es que Pablo habla de este tema. Por otro lado, también habla de un evento que tiene que ver con una analogía que se le presentó en Éfeso. Fíjate qué interesante y que de igual forma se describe en Apocalipsis como una analogía hablando de la puerta abierta, esta grande puerta abierta respecto al mensaje de la iglesia a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 8, fíjate lo que dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí habla de esta puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Pablo está hablando de una grande puerta que por esa razón es como una gran oportunidad para dar el evangelio, aunque había muchos enemigos, ¿no? Entonces aquí el libro de Revelaciones nos está diciendo claramente que el mensaje a la iglesia de Filadelfia dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, si nos damos cuenta, Pablo habla de muchos adversarios, ¿sí? Pablo habla de adversarios, mientras que en Apocalipsis se habla de otros adversarios, es decir, de los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Es claro que la predicación de Pablo estaba incomodando a muchos, incluso estaba incomodando mucho el ambiente espiritual de maldad de toda aquella región. Recordemos cómo es que en Éfeso le reclamaron a Pablo por hablar en contra de la idolatría. Fue muy claro Pablo, pero le reclamaron porque en ese lugar se adoraba a la diosa llamada Diana de los Efesios. Y había templos dedicados a esa adoración de dicha deidad. Así es de que efectivamente Dios abrió una puerta al mensaje del apóstol Pablo, pero también había muchos adversarios que más que las personas, Pablo estaba refiriéndose a la adversidad espiritual que había en aquel lugar. Así es de que cualquiera que quiera difundir hoy en día la palabra de Dios, tenga en cuenta esto. Siempre va a haber adversarios, pero más que las personas son los espíritus de maldad, oposición. Así es de que debemos estar preparados, pero con la seguridad de que el Señor es quien nos respalda. Y no dejar de hablar la palabra de Dios. Hoy puede ser que tú tengas cierta inseguridad o que no te sientas como que muy preparado para compartir, para dar un mensaje de la palabra de Dios. Te invito para que nos acompañes a los estudios de números desde el capítulo anterior, en donde te vas a dar cuenta que Dios abrió la boca de un asna para hablar su voluntad. Y de igual manera abrió la boca de un profeta muy famoso en aquel entonces para hablar su voluntad. Como si fuera, ¿cómo le llaman a los muñecos estos que le manejan? Como si fuera un títere. Balaam realmente no estaba en su corazón todas estas maravillas que habló.
fue Dios hablando a través del profeta. Fue algo increíble, impresionante, impresionante que hizo Dios en ese momento. Imagínate tú que amas al Señor y que eres un hijo. Imagínate, ¿no pondrá palabras en tu corazón, en tu boca, para, para hablar su palabra? No dudemos de que es así. Yo les doy testimonio de esto. Yo jamás me preparé para hablarles a ustedes eh, en oratoria o de ninguna manera. Incluso ustedes se han dado cuenta que lo hago de forma, en ocasiones, pues no muy propia, pero no muy propia en el sentido de ser un profesional para hacerlo de esa manera, no, sino con las limitaciones que el Señor nos da en nuestra expresión. Lo que le interesa a Dios es que tú hables su palabra. Y te voy a decir por qué. Porque una vez que sale palabra de tu boca, no vas a ser tú, no va a ser tu capacidad ni tus palabras bonitas, sino va a ser el Espíritu de Dios que va a hacer la obra en muchos, que quizás tú ni idea tengas y quizás ni conozcas. Yo hoy en día no conozco a muchas personas que el Señor en quien ha obrado de forma maravillosa, milagrosa, sobrenatural, pero pues por supuesto que soy consciente de que no soy yo, nunca he sido yo, es el Señor. Pero lo que ha querido Dios es que yo tenga este valor de hablarles a ustedes, de compartirles lo que el Señor me está entregando, me ha regalado. Eso es lo que quiere escuchar. Lo que quiere escuchar de Dios de ti es tu disposición para compartir este mensaje maravilloso. Así es de que dice el verso 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, fíjate, le está pidiendo algo muy importante. Nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Esta petición de Pablo expresa su preocupación por Timoteo en la primera carta de Pablo que dirige a Timoteo y le habla de su juventud, que no sea motivo para que los creyentes le tengan en poco, sino que por su testimonio y por su predicación se gane el respeto de todos. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que un joven les pueda dar testimonio de todos estos atributos. Hoy en día los jóvenes y jovencitas que se han ganado el respeto y admiración y estima de muchos creyentes, precisamente por su predicación, por la palabra de Dios y por su buen testimonio. En este grupo contamos con jóvenes así es de que, pues bueno, también de esos jóvenes nos complace escuchar sus palabras, su predicación. Es hermoso escuchar a una jovencita o un joven que está hablando la palabra de Dios. Y no solo en ese ministerio, en muchos otros ministerios que están animándose a hablar la palabra de Dios. Y miren, más allá de si son muy atinados o no en lo que están predicando, están cumpliendo con algo importantísimo, están intentando hacer algo bueno, que sirve de ejemplo para muchos. Así es de que bueno, dice el verso 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. A pesar de que la iglesia de Corinto recuerden, al principio de esta carta, tuvo dificultades porque algunos seguían a Apolos, otros a Pedro, otros a Pablo. En realidad, Pablo siempre tuvo afecto por Apolos y dejó en claro que ambos servían al Señor. Eso es una identidad que, por supuesto, que los unía.
Verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, fíjate lo que les dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y a todos los que ayudan y trabajan. La recomendación de Pablo es que los creyentes se mantengan velando y firmes en la fe, pero por otro lado también les recomienda que en su caminar por la fe se mantengan sujetos a personas que verdaderamente sirvan de forma honesta a la congregación. Para lo que pues es claro que debían de recibir testimonio de sus frutos, por supuesto, de esas personas. Lo que en sentido contrario significa que al mismo tiempo Pablo les está exhortando a los corintios para que se cuiden de mantenerse sujetos a la dirección de líderes que no tuvieran buen testimonio, por el contrario. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ten cuidado de lo que escuchas, ten cuidado de a quién le haces caso, ten cuidado de quién recibes consejo. No todo el consejo debe ser bien recibido. Aquí te lo está diciendo Pablo. ¿Y cuál es la fórmula? Pues bueno, los frutos, que en un momento dado son tangibles, ¿no? Sobre todo cuando hay congregaciones físicas, ¿no? En las casas, en grupos que se organizan, etc. Dice el verso 17, me regocijo en la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Estas tres personas que se mencionan aquí son los que le hicieron llegar a Pablo la carta, en donde le hacen todos estos cuestionamientos, inquietudes. Y ellos mismos fueron el conducto precisamente para hacerle llegar a los corintios, a la comunidad de los corintios, esta primera carta a Pablo, de Pablo a los corintios. Así es de que dice el verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Fíjate lo que dice una vez más. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿Quieres tener una iglesia? Invita a la gente a tu casa. Pero no te andes metiendo en camisa de 11 varas, haciendo keilas, o rentando, en fin, piénsalo bien, piénsalo muy bien, porque en su caso, si consideras que sería buena idea, de entrada, mi consejo es que seas muy honesto, muy honesto. A ver, ¿hay compromiso para pagar gastos? Porque yo no me voy a meter en eso. Ok, ¿quién se va a encargar? A ver, ¿hay un tesorero? Bueno, que sean otros, pero yo no me meto. ¿Por qué? Porque mi ministerio no me lo va a permitir, no me permite distraerme en esos aspectos. Mi función va a ser esta. Entonces, otros que se encarguen de ese tema. Y bueno, también es tu responsabilidad vigilar que sea honesto, ¿no? Sea sincero, que se le diga a la gente, no, no es ofrenda y tampoco es diezmo. Eso ya se acabó. Son donativos, contribuciones, son apoyos, llámale como quieras. Y eso lo estamos aprendiendo y eso es importante, establecer esa diferencia. Aquila y Priscila, por ejemplo, aquí un matrimonio que se vio con Pablo en Corinto, y ahora ellos estaban con Pablo en Éfeso, y como vemos, las congregaciones de los creyentes en Yeshua se reunían en casas. No se afanaban por andar construyendo sinagogas. Lamentablemente hay quienes prefieren seguir, como les decía hace un momento, el modelo de los judíos al seguir el modelo, y en lugar de seguir el modelo de los creyentes en Yeshua, de los apóstoles. ¿Sí? Y eso es parte de la manifestación del Espíritu cuando se recibe el don de la predicación del Evangelio.
Porque los esfuerzos deben ser dirigidos a servir a la congregación. ¿Se acuerdan que lo vimos en el tema de los dones? Junto con los dones viene la manifestación del Espíritu de Dios, porque es la manifestación del Espíritu de Dios el que te va a indicar de qué manera vas a desarrollar tu ministerio, este llamado. Pero el propósito es que no te distraigas en tus propias ideas, en tus propios proyectos, porque entonces ya estás debilitando este llamado que recibiste. Y termina Pablo de una forma hermosa, dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en el Mesías Yeshua esté con vosotros, con todos vosotros. Amén. Amén. Bendito eres, Padre eterno. Gracias por esta carta tan hermosa que hemos estudiado durante este tiempo. Gracias por estas instrucciones que nos das, Padre eterno, para una comunidad sana, Señor, en espíritu, aunque nos reunamos virtualmente, pero tú pones los medios, Señor, también para que tu iglesia crezca, se fortalezca en fe, Señor. Y toda esta escritura nos ayuda, mi Dios, a prepararnos para este tiempo en el que vivimos, en que muchos falsos profetas se están levantando, Señor, y están predicando tu palabra, y dice en tu palabra que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Cómo nosotros vamos a ser librados de esto, Padre eterno? Solamente por tu Espíritu que nos protege, nos fortalece, y estudiamos tu palabra conforme a la enseñanza y doctrina de Yeshua. Solamente de esa manera vamos a ser protegidos. Gracias, Padre eterno, por la vida de Humberto. Bendícelo, guárdalo, Señor, y prospéralo en tu espíritu, Padre, para que pueda así darnos estos estudios tan importantes que estamos teniendo. Te pido por todas las personas que se encuentran reunidas en este estudio, que tú los fortalezcas, que tú les des tu palabra en su mente y en su corazón, para que podamos, Señor, aplicarla en nuestra vida diaria. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.